Pues en aras del buen uso del tiempo de todos ustedes y de los asistentes esta mañana de viernes, que siempre son viernes de madrugada, pero con temas siempre muy entretenidos. Bueno, mi nombre es Sergio Olivar, soy coordinador de esta comisión de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas. En realidad, a lo largo del tiempo siempre en el fondo ha sido una comisión de contratación gubernamental. Bienvenidos a todos en este foro. Les decía yo que nos acompaña nuestra consejera, la licenciada Cristina Vizcaíno, que es una experta en materia de contratación gubernamental. Tenemos muy distinguidos invitados, Carlos Matute, etcétera, pero nuestro invitado de lujo y principal esta mañana es Juan Ibarrola Carreón. Muchos de ustedes ya lo conocen, es columnista, es un periodista destacado, pero sobre todo Juan siempre ha sido un buen comunicador de muchos temas, pero sobre todo un profundo conocedor de las Fuerzas Armadas y de los temas de seguridad nacional. Juan se ha desempeñado como asesor precisamente de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacional, ha sido director de cuentas de gobierno en McCann Erickson, es director hoy evidentemente de Ibarrola y Asociados, gerente corporativo de Relaciones Públicas de DuPont y ha sido director creativo en Young & Rubicam. Como ustedes lo conocen y como lo han leído, es columnista de Milenio Diario, es conductor de una cápsula que se llama Cadena de Mando. Muchos de ustedes la habrán visto en Milenio Televisión. Adelante. Y es colaborador del noticiero matutino Milenio Radio Monterrey, de Cadena Telemundo, Univisión, El Universal TV. Y bueno, es colaborador en periódicos y revistas múltiples en México y América Latina sobre temas de Fuerzas Armadas, comunicación, imagen, manejo de crisis, en fin. Entonces, Juan además pues es un gran conferencista, imparte diversos temas en el Centro de Estudios Superiores Navales del Colegio de la Defensa Nacional y por supuesto en la Escuela Superior de Guerra. Tenemos un invitado de lujo, nadie como Juan, para hablarnos de las Fuerzas Armadas y de su rol y su participación en los próximos años y en esta coyuntura en la que nos encontramos. Y pues, sin más preámbulo, Juan, el foro es tuyo, te dejo el micrófono, esta es la barra, es tu casa, siempre bienvenido. Gracias, Sergio. Un saludo a todos con profundo respeto y agradecimiento. De verdad es un honor estar con ustedes y sobre todo porque me brinden la oportunidad de expandir, de ampliar un tema del cual se cree ya conocer mucho, que es las Fuerzas Armadas, que es como mal lo llaman la militarización del país, o que son esta participación de las Fuerzas Armadas hoy en tareas que no les corresponden. Estoy repitiendo las palabras de la coyuntura actual de mucha gente, de muchos sectores que también de alguna forma se han visto impactados por esta presencia militar. Y me gustaría mucho comenzar por este riesgo que llaman hoy al hecho de que este país está militarizado. Al rato explicaré por qué no. Sin encontrar una defensa a ultranza innecesaria, no les faltará el respeto a ustedes en ese sentido, porque finalmente ustedes son los grandes defensores de muchas causas en este país, y a las Fuerzas Armadas no hay que defenderlas, a las Fuerzas Armadas hay que entenderlas. A estos soldados de tierra, mar y aire, hoy también una suma muy confusa de Guardia Nacional, pero sí hay que entenderlos, hay que llegar en primer lugar al origen, y el origen se remonta a Venustiano Carranza, que crea un Ejército Nacional Mexicano, así se le llama, y el ejército que tenemos el día de hoy, la Fuerza Aérea que tenemos el día de hoy, la Marina Armada que tenemos el día de hoy, vienen de ahí, vienen de 1913, viene de un grupo que no era militar, eran los que nos dedicamos al estudio de esto, le llamamos ciudadanos en armas o mexicanos en armas a partir de la Revolución de Carranza. Pero eso es importante porque no había una formación militar, que esto es lo que mucha gente cree que sí había. Les voy a dar un dato por ser viernes y como bien dice Sergio, por un viernes muy de madrugada. El último presidente el último presidente de México egresado del Colegio Militar es Victoriano Huerta, el traidor, el chacal,
Es decir, es el último presidente de México profesional en las armas, que cursó una carrera en el Heroico Colegio Militar. Todos los demás a partir de ahí son generales revolucionarios, eran ciudadanos en armas, eran líderes sociales, algunos líderes militares, pero ya es importante comentarlo porque se habla mucho del cambio del gobierno militar, del gobierno civil con Miguel Alemán o el último de Manuel Ávila Camacho, pero Manuel Ávila Camacho, Lázaro Cárdenas, Abelardo L. Rodríguez, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, no eran Zapata, Villa, evidentemente, sabemos que no, pero estos personajes, estos grandes prohombres de nuestra historia, no eran militares de carrera. Finalmente se les concedió el grado militar y se les reconoció su grado militar, de tal suerte que, por ejemplo, el campo militar número 1 de Ciudad de México se llama General de División Álvaro Obregón. Pero sí es importante mencionarlo, es decir, no había una formación profesional de las armas. Se dio a partir de la Revolución. Ese es el ejército que tuvimos durante mucho tiempo, hasta que el general Joaquín Amaro crea la Escuela Superior de Guerra para poderle dar a los oficiales del ejército mexicano un curso de Estado Mayor. Esto es volverse oficiales de Estado Mayor. Es muy importante en la parte militar esto, porque comienza a partir de ahí la profesionalización del ejército, que esta es la parte importante a donde quiero llegar. También comienza la profesionalización de la Armada de México de otras formas, comienza la profesionalización de la Fuerza Aérea, aunque tenemos una Fuerza Aérea pequeña, sin embargo es muy importante, sobre todo hoy para las actividades de seguridad nacional del país. Pero bueno, comienza esta profesionalización, se empiezan a crear una educación militar y naval de excelencia, aunque parezca esto que estoy vendiéndolo, no, así es, así está considerada esta educación militar. Y ya ha sido una serie de hechos en este país que ha obligado a las Fuerzas Armadas a profesionalizarse más, ojo, a actualizarse o adelantarse a los retos que este país tiene, que justamente también quiero comentarlo casi al final, por el reto que tienen las Fuerzas Armadas ante una posible repetición de Morena en el 2024 al 2030. Las Fuerzas Armadas, y prosigo con esto, las Fuerzas Armadas se preparan para ir adelante por lo menos 10 años para poder enfrentar estos retos. Sí, evidentemente la llegada del presidente López Obrador pues no pudo preparar a nadie, lo digo con responsabilidad, sé que este es un foro muy profesional, soy un crítico, a pesar de ser un estudioso de las Fuerzas Armadas, soy un crítico del presidente López Obrador. No se imaginaban las Fuerzas Armadas a lo que se iban a enfrentar, o no hubo el tiempo de prepararlo, y ahorita lo comentaremos. Y evidentemente en el momento en que tengan ustedes una inquietud, una duda, una pregunta, yo estoy a sus órdenes, no me gusta dejarlas para el final, puesto que se puede perder un poco el contexto de ello. Gracias, Juan. Insisto mucho, hasta aquí se escucha bien. En este contexto del prepararse, de actualizarse, surgen ciertas circunstancias, movimiento ferrocarrilero, Demetrio Vallejo, es decir, movimientos sindicales, principios de los 60, mediados de los 60, finales de los 60 con el 68, con el asalto al cuartel Madera por parte de unos guerrilleros. Pero comienza a entender el ejército que no se puede rezagar. Todavía para finales de los 60, y esto es bien interesante, todavía teníamos generales que habían salido de la revolución. Es decir, que salieron como mayores, que salieron como tenientes coroneles, pero que siguieron una carrera militar y se uniformaban y entraron en el ejército, pero no tenían una formación profesional. Creo que esta es una parte importante. ¿Dónde comienza la verdadera profesionalización del ejército? Cuando este grupo militar que provenía de la revolución,
pues se va, los alcanza el retiro. Los militares no se jubilan, seguramente ustedes lo saben, si no se los reitero. Los militares no se jubilan, los militares se retiran, entran en una situación laboral de retiro porque hay una ley de justicia militar que deben de cumplir hasta el último día de su vida. Esto es muy interesante, podría parecer leonino, pero pues así es decir, tienen que cumplir, aún ya a pesar de estar en el retiro, con ciertas secrecías, no participar en actos políticos, no sé qué vaya a pasar el domingo 27, no sé si vayan a ir los militares o no a desfilar, yo espero que no, o a marchar, porque entre la ley de justicia militar y la ley orgánica del ejército de la Fuerza Aérea está prohibido hacer eso. Está prohibido ir uniformados, pero bueno. Pero comienza esta profesionalización. Creo que es muy importante seguir en ello, porque sí, a partir de los años 70 se crea el Colegio de Defensa Nacional, se crea la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, cambia el sistema del colegio militar, del heroico colegio militar, que es donde antes los jóvenes entraban por nada más hombres, hoy entran mujeres y hombres, donde entraban con la secundaria terminada y bueno, como que el pensamiento se les hacía ahí, se les forjaba, le llaman al colegio militar el yunque forjador de mujeres y hombres de guerra, pero justamente era forjarles el cerebro para volverlos soldados, para volverlos oficiales, los futuros mandos del ejército. Y hubo un cambio muy importante a partir de los años 80, porque ahí ya sí podíamos hablar de que teníamos oficiales del ejército muy profesionales, ya comenzaban a darse maestrías en seguridad nacional, en administración pública, en una serie de temas muy importantes para elevar la capacidad y la habilidad del oficial del ejército mexicano. Recordemos que hay tropas y recordemos que hay oficiales. También comienza una profesionalización de las tropas, hay escuelas de formación de sargentos, hay escuelas de formación de sanidad, hay una gran cantidad de escuelas de formación para la tropa que también ya no es ese gorila represor, soldado asesino, el bigotón que se limpiaba el mole con el perro lanudo. Eso se acabó, es decir, finalmente el ejército proviene del pueblo. Somos un ejército muy interesante. Igual sucede con la Marina Armada de México. No es como otros países donde solamente ciertas familias o cierto grupo social puede ser oficiales del ejército. Iba a decir fifís, pero iba a sonar ya muy desactualizado. Pero efectivamente, en México, los soldados o los muchachos que entran al heroico colegio militar, a la heroica escuela naval, al colegio del aire, muchas veces, y hay que aceptarlo y reconocerlo, muchas veces lo hacen porque no tienen otra opción. Es decir, entienden que es una opción profesional de largo plazo, donde siempre van a tener trabajo, donde van a tener una seguridad social como ningún otro funcionario público en este país lo tiene, y se decantan para irse para allá. Hay obviamente también gente con mucha vocación, mujeres y hombres, insisto, con mucha vocación que lo están haciendo. Quizás vamos a tener una espiral descendente en los próximos años por esta confusión que hay en torno a lo que es el rol de las Fuerzas Armadas ante la realidad nacional, sobre todo en el caso del ejército. ¿Cuál es el papel que tiene que tomar el ejército mexicano ante esta realidad nacional? Que como ustedes lo saben, pues es una realidad grave, es una realidad latente, es una realidad que por el proyecto de nación de este señor presidente que tenemos se ha vuelto convulsa, se ha vuelto divisoria, cuando justamente el objetivo de un ejército, no el mexicano, el de cualquier parte del mundo, es unir un pueblo, generar cohesión, generar adhesión y de ahí fortalezas. Esta profesionalización, estoy por concluir la parte de profesionalización y antecedentes, esta profesionalización los lleva a partir de los años 90 ya a tener esta visión, una visión integral, una visión mundial, una visión geoestratégica importante. Tenemos una gran cantidad de agregados militares, navales y aéreos en todas las delegaciones en las que México tiene representación, y esto es muy importante para estos oficiales. Es decir,
Ya no es el oficial que nunca había salido de México, o el oficial que no pueda tener esa visión geoestratégica por vivirla. Puedes tenerla estudiándola, pero no por vivirla. Y aquí se logró a partir de los años 90. En el momento en que un oficial del ejército pasa a ser jefe, ¿cuándo pasa a ser jefe? El oficial es del grado de subteniente al grado de capitán primero. Eso es un oficial, así se le conoce en el ejército. A partir de que ascienden al grado de mayor y hasta coronel se les llama jefes. Todos los jefes en este país, o sea, los jefes militares, me refiero de mayor a coroneles, deben de saber por lo menos hablar inglés. Esta es una parte que poca gente conoce. Y aparte, para poder ascender al grado inmediato superior, tienen que comprobar que hablan inglés. No es fácil lograrlo, porque les repito, la gran mayoría de los oficiales militares, navales y aéreos de este país provienen del pueblo, provienen de familias humildes, provienen de estratos muy humildes. Hay muchachos que la primera vez que conocen el mar es cuando llegan a la Escuela Naval Militar. A pesar de que van a ser marinos, podría parecer ilógico, pero así sucede. Muchachos que entran al Heroico Colegio Militar, que en su vida habían salido de la ciudad donde habían vivido o de donde son originarios. Por eso es bien importante entender, el ejército es el corazón del pueblo. Y más allá, sí son un pueblo uniformado, aunque ya no me gusta la frase porque me la robó el presidente López Obrador, pero sí es un pueblo uniformado, es un pueblo disciplinado, es un pueblo leal, y es un pueblo que está buscando la forma siempre de servir al país. Ahorita hablaremos de abusos, ahorita hablaremos de militares detenidos, militares que han demostrado que han traicionado la confianza del pueblo. Concluyo con la profesionalización. El Heroico Colegio Militar, la Heroica Escuela Naval, el Colegio del Aire cambian su sistema de estudios. Ya no reciben jóvenes que hayan terminado la secundaria, son jóvenes que tienen que terminar por fuerza la preparatoria, porque entran en una licenciatura de Administración de Ciencias Militares, de Administración de Ciencias Navales o de Administración de Ciencias Militares Aéreas. Es decir, forman un administrador público, y esto es bien importante. Cuando la gente pregunta, ¿por qué están construyendo un aeropuerto? Bueno, porque se tiene un cuerpo de ingenieros militares en este país que puede construir un aeropuerto. Lo habían hecho, sí, aeropuertos militares, un aeropuerto comercial no. Pero ahí tienes un cuerpo de ingenieros militares, tienes administradores públicos, porque se les enseña en esta parte profesional. Insisto, el oficial egresado sale con una licenciatura en administración de recursos, en administración de personal, en administración de logística. Creo, sin temor a equivocarme, que son pocas las formaciones públicas que se le puede dar a un administrador público como la que se le da a estos jóvenes militares. Insisto, no es la defensa, no es el pretexto del por qué están haciendo lo que están haciendo. Hay cosas, y esto lo he dicho yo públicamente, que no deberían de estar haciendo, simple y sencillamente porque esto los lleva a un terreno político. Es decir, la administración pública, la administración de proyectos, la construcción de proyectos, está llevando a las Fuerzas Armadas una politización innecesaria. ¿Pueden hacerlo? ¿Están preparados para hacerlo? Sí. De aquí que entro al tema de esos riesgos que ven diferentes sectores. Se habla de que es que la Secretaría de la Defensa Nacional es la gran constructora ya del país. Quizás sí, tiene los 2 o 3 proyectos más grandes del presidente López Obrador, y los van a terminar. La parte importante es que las van a terminar. Habrá demandas, habrá denuncias. Ya por ahí hay una demanda muy fuerte en contra del Tren Maya, interpuesta por una organización. Disculpen, me ando un poquito mal de la garganta. Van a tener consecuencias, sí. Pueden construirlo, sí. El presidente ordenó un aeropuerto que se tuviera que entregar en 2 años, el 21 de marzo del 2022. Y los soldados entregaron un aeropuerto, funcione o no funcione, pues lo entregaron. Es decir, el aeropuerto ahí está.
eh, que le falta todavía una parte de conectividad terrestre, pues sí, no fue cosa de los soldados, era cosa del gobierno de Ciudad de México, con el Estado de México, con comunicaciones y transportes. Sin embargo, aquí por eso insisto que hay cosas que no se deben de hacer porque genera confusiones. Los soldados han construido ciudades, los soldados construyeron hospitales, escuelas, edificios públicos. Yo no soy abogado, si digo un término que no es correcto les pido y les suplico que me corrijan, pero tienen ese derecho, tienen esa potestad de poderlo construir. Es más, pueden participar en licitaciones públicas porque su costo evidentemente es menor. La Secretaría de Defensa o el Ejército Mexicano, ahorita hablamos de eso, de esa dualidad, pues no puede tener ganancias. Es por eso que el aeropuerto pues salió mucho más barato de lo que debió de haber salido con otro constructor. Sin embargo, caemos en esta dinámica de un 2018, que creo que esta es la parte que seguramente les interesará más escuchar, de un 2018 al 2024, o sea, ¿cuál es la realidad que se tuvo en el 2018? La llegada al poder de un sistema, de un hombre, de un movimiento, porque no es partido político, completamente diferente a todo lo que habíamos visto. Y ojo, a la llegada de Vicente Fox en el año 2000, muchos sectores del país tenían mucho miedo de cuál iba a ser la reacción del ejército ante la llegada de un sistema político diferente, con un ejército que había servido al PRI 70 años. Y ustedes lo recordarán que pasó absolutamente nada. Cuando llega el PAN con Felipe Calderón, para mí no llegó el PAN con Fox, para mí llegó Fox. Pero bueno, ese soy yo. Cada quien que lo entienda como quiera. Con la llegada de Calderón, o la llegada del PAN con Calderón, lo mismo, es decir, había partidariamente una mayor fuerza política con Calderón, me refiero al PAN. ¿Qué hizo Calderón? Y hay que decirlo fuerte y claro, hacer uso de las Fuerzas Armadas para poder fortalecer esa duda que quedaba de si era un presidente espurio o de que no ganó. Esto lo digo con decepción, porque las Fuerzas Armadas deben de ser el último recurso de un país. Y en México han sido el único recurso. A las Fuerzas Armadas de este país simple y sencillamente se les utiliza, no se les aprovecha. El día que un presidente entienda que a las Fuerzas Armadas hay que aprovecharlas, no utilizarlas, como lo hizo Calderón, como medio lo hizo Enrique Peña Nieto, como por supuesto lo está haciendo el presidente López Obrador, que es una utilización sin freno. Y cuando regresa Peña Nieto, déjenme hacer este símil porque es importante, cuando regresa Peña Nieto, mucha gente pensaba que el ejército ya se había pintado de azul panista, que cómo era posible que ahora que regresara el PRI, el ejército, ya que había aprobado otra opción de gobierno, pues cómo lo iba a apoyar. Y ahí estuvo el resultado. O sea, estamos hablando de una institución que es permanente, es la Fuerza Armada permanente, pero a la vez también es una institución permanente en este país. Yo hago la pregunta en diferentes foros. En los últimos 50 años, 54 años, 53 años hemos tenido 10 presidentes de México. ¿Cuántos secretarios de la Defensa Nacional ha tenido México en esos 53 años? Los mismos que el presidente. ¿Cuántos secretarios de Hacienda ha habido? ¿Cuántos secretarios de Educación ha habido? Nada más en este sexenio llevamos 3 de Hacienda, 3 de Educación, Gobernación llevamos 2, Economía llevamos 2. Esa fuerza institucional que sí le dan los soldados de tierra, mar y aire a un presidente. Por eso la Constitución lo mandata, el presidente de la República será comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es decir, finalmente, nuestro ejército, nuestra Armada de México, siempre ha estado un civil al frente de ella. Esto es importante reconocerlo. Y siempre han estado los civiles del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, siempre han estado los civiles del Poder Judicial. Por eso hablar de militarización como que falta mucho por entenderlo, o la invitación a ustedes
que son personas doctas y que quieren a México a reconceptualizar el término de militarización, porque en México la militarización no ha sido lo mismo que la militarización que tuvo Chile, que tuvo Argentina, que tiene Venezuela, que tuvo Centroamérica. En México la militarización solamente ha servido para crear desarrollo nacional. Y aquí sí estoy abierto a cualquier crítica y a cualquier comentario en función de eso. Porque cuando se habla de la militarización de la seguridad, cuando se habla de ella, pues nadie habla, como yo les digo, nadie habla de la militarización de la protección civil, porque cuando hay un problema, ya sea provocado por la naturaleza o por el hombre, se activa el plan DN3, se activa el plan Marina, que son planes de protección civil, pero ahí nadie habla de que la protección civil se militariza. Cuando se tienen que llevar libros de texto gratuitos o ir a dar clases a escuelas rurales porque los maestros ya no quieren dar clases y se llevan a soldados para darla, nadie habla de la militarización de la educación, que eso sí sería grave. Es decir, en un movimiento militar golpista, pues primero empieza por adoctrinar a los niños por la idea de la educación. Cuando se hacen campañas de salud en lugares donde el gobierno no puede ir o no quiere ir o no tiene las capacidades para hacerlo, ahí van los soldados, ahí van los marinos a hacer esas campañas de salud y nadie habla de la militarización de la salud pública. Tampoco creo que podemos hablar de la militarización de la obra pública del país. Es decir, efectivamente sí hubo algo inédito, que es construir una obra. No sé si han tenido oportunidad de estar en el Felipe Ángeles. Es una gran obra. No es un aeropuerto como el que pretendía ser Texcoco, pero es un aeropuerto que puede funcionar de manera muy bien como un aeropuerto regional o un aeropuerto nacional. Sin embargo, más que la crítica, debemos de analizar la importancia de un ejército que sucede en muchas partes del mundo. No me gusta hacer comparaciones, cada ejército es diferente, pero en función de su desarrollo nacional, en función de eso sí hay grandes similitudes con ejércitos de Estados Unidos, de Europa, que participan activamente en el desarrollo económico y en el desarrollo social de su país. La diferencia es de que México todavía, por ejemplo, en el caso del ejército, tiene una industria militar que provee al ejército de ciertas cosas. Esto poca gente lo sabe, seguramente ustedes sí lo saben, pero poca gente sabe que el ejército mexicano tiene una industria militar. Tiene una fábrica de vestuario y equipo, es decir, hace sus propios uniformes, hace sus propias botas, su calzado, perdón. Ya está por hacer sus propios cascos balísticos, también van a poner una fábrica de chalecos blindados o de equipo táctico. Yo estoy en contra de eso, la industria militar siempre es cara. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa y Estados Unidos demostraron que la industria militar es cara, que es preferible dar contratos, ya sean multianuales o como sean, a empresas que puedan proveer de un mejor producto, de un mejor servicio, a un precio mucho más bajo. La industria militar mexicana es cara, esto sí se los digo con toda responsabilidad. Debe de ser por mucho más productiva de lo que es. Tenemos una fábrica en México, tenemos una fábrica de armas, tienen su fábrica de cartuchos el ejército, también poca gente lo sabe. La parte de industria militar para la construcción de vehículos blindados también se tiene. Sin embargo, alrededor de ello, y mientras más responsabilidades le dé este gobierno, o si repite Morena para el 2024-2030, seguramente vendrán otro tipo mayor de responsabilidades. También habría que entenderlo como una oportunidad de proveeduría, habría que entenderlo como una oportunidad de comprender que el ejército no tiene esas fortalezas de proveeduría, de servicios, de asesorías, de estudio, de análisis, que solamente la iniciativa privada le puede dar, porque ni siquiera el gobierno lo puede dar, al contrario. Cada vez que hay un proyecto, los civiles, me refiero a la burocracia o al sector público, voltean con el ejército para ver cuál es su opinión favorable ante X proyecto.
Hasta aquí todo ha sido claro. ¿Alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Estoy a sus órdenes. Creo que muy bien. Solo les recuerdo a los participantes, pueden poner sus preguntas en el chat o si gustan con herramienta de Zoom levantar la mano e interactuar con Juan en el momento que ustedes gusten. Si Juan estás de acuerdo, ¿no? Pero creo que va a Encantado. haber varias preguntas. Adelante, adelante. Bien, muy importante entonces. El ejército mexicano, la Marina Armada de México, a partir del gobierno de Vicente Fox y más ya con el gobierno de Calderón, discúlpenme, no no va a poder salir el ejército de estar en las calles en tareas de seguridad. Esto de que hasta el 2028 pues están equivocados. Quienes nos dedicamos al estudio de esto coincidimos en que por lo menos de aquí al 2035 las Fuerzas Armadas no van a poderse salir de estas tareas de coadyuvancia a la seguridad pública. Se necesitan construir instituciones de policía eh, diferentes, refundarlas, ahí sí eliminar todo lo que existe en materia policial para crear nuevas instituciones. Por eso no se van a salir. Sin embargo, a lo que quiero llegar es, en este punto en específico, es de que se vuelven las Fuerzas Armadas un actor social cotidiano y permanente, cosa que antes no lo eran. Antes no se veían tropas en la calle. Hoy a la gente le da miedo si las tropas no están en la calle. Hoy pueblos enteros, ciudades enteras, alcaldes, gobernadores le piden a las Fuerzas Armadas que no se vayan de sus localidades. ¿Por qué? Porque es la única esperanza, aún ya a pesar de lo que vemos en los medios, aún ya a pesar de la violencia real que existe en este país, aún ya a pesar de los 135,000 muertos por homicidio doloso que se tienen contabilizados solamente en los 4 años de este gobierno. Pero también hay un punto importante que debí haberlo mencionado cuando comencé esta plática. Mucha gente piensa que tenemos grandes contingentes de Fuerzas Armadas en este país. Para la información de ustedes, existen el día de hoy soldados de tierra, mar y aire, 324,000 personas. Para un país de 130 millones de mexicanos, pues créanme que... incluye la Guardia Nacional. Esos 200 y tantos mil efectivos, ahí están incluida la Guardia Nacional. Es decir, para un país de 130 millones de mexicanos, pues con una extensión geográfica como la que tiene este país. Y esto es importante mencionarlo. ¿Por qué no hay más? Porque apenas este presidente ha creado nuevas plazas y creó 15,000 nuevas plazas para los militares. Es decir, cuando un militar entraba en retiro, se sustituía con otro, pero no se creaban nuevas plazas para poder elevar este número de recurso humano tan necesario. Pero hemos llegado a creer como sociedad también, esta es la confusión, de que si están los soldados lo resuelven. Pues ya vimos que no. Ya vimos un toque de queda esta semana en Jerez, Zacatecas. Ya vimos lo que sigue sucediendo en Guanajuato. Ya vimos la violencia desmedida que hay en Guerrero, que hay en Oaxaca, que hay en Chiapas. Chiapas es un polvorín, ahora sí real, no como aquel que conocimos cuando todos éramos muy jovencitos en el 94. Algunos creo que todavía ni nacían de los que están aquí. Pero ahora sí es un polvorín real porque justamente se entendió que la política del presidente era, o la estrategia, perdón, de seguridad del presidente era esta, y permítanme la frase coloquial, esta jalada de abrazos no balazos. No, es decir, eso es una política, eso es un mensaje político, no es una estrategia. Las Fuerzas Armadas no han llevado una estrategia de abrazos no balazos. Cuando hay necesidad de echar balazos, los echan. Sí ha generado una impunidad con los delincuentes, con la delincuencia, los grupos criminales en específico. Sí ha creado una pasividad por parte de gobernadores y alcaldes. Sí ha provocado una colusión. Me voy a meter en un tema muy sensible. Se ha generado una colusión entre gobernantes y grupos criminales. Es posible afirmar que las elecciones intermedias del año pasado
estuvieron básicamente patrocinadas por el narcotráfico en México. Ahí los militares no pueden hacer nada. Y no pueden hacer nada porque no tienen ese poder de inducción. Y para quien ya se haya metido un clavado en Guacamaya Leaks, pues podrá encontrar todo ese tipo de informes que se le explicaban al presidente y que simple y sencillamente no se atendió. Ahí tenemos al exnotario, abogado, exgobernador de Tabasco y hoy secretario de Gobernación en unos informes reales con su grupo de trabajo muy metido en grupos criminales. Entonces, efectivamente, estamos ante una situación muy complicada y quizá de emergencia, porque si nos atenemos a lo que los analistas y los trabajos de inteligencia dan de una participación activa de grupos criminales en materia electoral, pues debemos de tener mucho cuidado para el 2024, porque el país ya no tiene dinero, es decir, no tiene dinero para poder proseguir con el proyecto del presidente López Obrador, ustedes lo saben, acaba de endeudar Ramírez de la O al país todavía un poquito más, creo que fueron 1.3 billones de dólares, una locura, pero porque estamos haciendo una combinación de política con demagogia, con seguridad, con necesidades del país, con necesidades que se está creyendo que el ejército va a poder o la marina van a poder solucionarla, y la respuesta es no. Juan, ¿te puedo interrumpir un segundo? Con mucho gusto. Creo que es el momento pertinente. Están llegando preguntas de nuestro foro y quizás para yo no ser un mal traductor, me gustaría muchísimo. Tenemos preguntas de don Pablo Salazar y don Héctor Hidalgo en ese orden. Y creo que es justo el momento en el que de los tres temas que estás hablando, y bueno, como va la conversación, creo que nos has dado un panorama enorme, ¿no? Del rol de las Fuerzas Armadas en esta coyuntura en diferentes canchas. Creo que hay preguntas de contratación, de transparencia, este rol que decías de que las Fuerzas Armadas también contratan, cómo contratan, en fin. Y luego hay otras ópticas sobre estos temas de seguridad y demás. Pero si me lo permites, Pablo Salazar, no sé si te gustaría formular la pregunta, Juan, y posteriormente Héctor, que creo que están muy hiladas, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Juan, mi pregunta es, bueno, algo que no sé si me puedes contestar ciertamente, pero ¿cuál es el sentimiento que tú percibes en los altos mandos militares ante las funciones atípicas que se les encomiendan tanto en seguridad como principalmente la de construcción de proyectos presidenciales y este tipo de tareas? Te respondo, Pablo, y con toda la objetividad y sobre todo con la realidad y la sensibilidad, porque no puedo negar mi relación con... Tengo muy pocos amigos civiles, básicamente mis grandes amigos de vida son soldados, son marinos, son pilotos, militares. Siempre la misión, y esto va a parecer que Pablo, que te estoy dando una respuesta simplista, pero habría que ser soldado para entenderlo. Es decir, la misión se tiene que cumplir. La orden, mientras sea legal, se tiene que cumplir. El presidente ordenó, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas ordenó la construcción de un aeropuerto. Sí, con ciertas irregularidades por la cancelación del otro. Ahí no tuvieron que ver los militares. Pero esto es bien importante. Por eso decía yo que había una dualidad y va a quedar más clara mi respuesta. El secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, es secretario de la Defensa y alto mando del Ejército y la Fuerza Aérea. El almirante Ojeda Durán es secretario de Marina y alto mando de la Armada de México. Cumplen una dualidad de gobierno, porque por un lado son secretarios de Estado, pero por el otro lado son un bien de la nación. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas de todo el mundo son bienes nacionales, son bienes públicos. El Estado invierte para generar ese bien público. De aquí entonces, Pablo, que el sentir del militar en función, pongo el ejemplo que fue el primer proyecto grande del aeropuerto, pues era que había que hacerlo.
lo que sí no funcionó en su ánimo y los decepciona es que comience una corriente donde se diga que ahora los militares son albañiles. Es decir, se comienza a escatimar su acción, se comienza a denostar su acción. Les doy un ejemplo. Mucha gente piensa que se agarró a las tropas, los volvieron albañiles y construyeron el aeropuerto Felipe Ángeles. No hubo un solo soldado que fuera albañil, se contrataron albañiles civiles y solamente una parte del cuerpo de ingenieros militares, de ingenieros constructores militares lo estaban haciendo. En suma, cumplir la misión no es lo que les duele, lo que les duele es una respuesta que sí tuvo un tema social, pero que también tiene, y esto déjenme ser muy, muy puntual y muy responsable en esta respuesta, sí existe un ala muy radical antimilitar muy cercana al presidente de México. Ahí tenemos a un Alejandro Encinas, ahí tenemos a Epigmenio Ibarra, el director de comunicación social del propio presidente, algunos gobernadores cercanos a él, que son profundamente antimilitares. Esto sí está calando muy hondo en el sentimiento militar. Ahí te amplío tu respuesta, Pablo. Esto sí está calando muy hondo en los militares. Y hay una razón. Un general o un almirante en este país es una persona que lleva en su institución por lo menos 38 años, por lo menos 38 años. O sea, ha dado su vida personal, profesional, familiar, por pertenecer a una institución. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, cuando toma posesión como secretario de la Defensa, daba 43 años en el ejército. El día que tomó posesión Marcelo Ebrard, pues tenía un día en relaciones exteriores. Por eso sí le escala hondo y es esa radicalización antimilitar que todavía hay en un grupo muy grande cercano al presidente de la República. No sé si es suficiente, Pablo. Me queda clarísimo. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Gracias, Juan. Y fíjate que justo esto que acabas de decir, Juan, de cómo calan las Fuerzas Armadas, creo que esta mezcla en donde, por la razón que sea, los meten a la política y al juego de la política, que sabemos cómo es. No sé, Héctor Hidalgo, adelante con tu pregunta, porque creo que es pertinente justo con lo que acaba de cerrar Juan. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta va enfocada en lo que acaba de decir hace poquito de que se señalan que hay nexos del narcotráfico con el ejército y etc, etc. Y en específico el tema del caso Ayotzinapa. Quisiera saber cuál es su opinión del informe presentado por la Comisión de la Verdad, en el que se señala que varios militares estuvieron involucrados en la desaparición de normalistas. Inclusive hubo la presentación de varias averiguaciones por parte de la Fiscalía que luego tuvieron que desecharlas, etc, etc. Entonces, quisiera saber cuál es su opinión respecto de este informe. Yo creo que todo debe de tener una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Y también debe de haber un motivo para cometer un delito. Ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo. ¿Cuál era el motivo por lo que los militares tuvieran que haber matado o desaparecido o ayudado a grupos criminales a desaparecer a 43 jóvenes? Ha sido, creo, uno de los casos donde más detenidos, uno de los casos, dice mexicano, donde más detenidos ha tenido, donde una gran controversia ha tenido. Aquí abro un paréntesis. Por eso hablaba de reconceptualizar la militarización. Está comprobado por el penalista Juan Velázquez que la madrugada del 2 de octubre de 1968, les va a sorprender el número porque es como un karma. Hubo 43 muertos en esa madrugada de Tlatelolco. Hubo 43 familias que fueron a ministerios públicos a reclamar que sus hijos no estaban, que estaban desaparecidos. Se creó ahí entonces una tendencia a hablar de que los militares habían sido los que habían desaparecido, no cientos, miles de estudiantes en 1968. Se comprobó que no, o sea, se comprobó que no hubo nunca manifestaciones masivas. Digo, aún ya a pesar de lo que era en México de 1968, yo no voy a permitir que mi hijo esté desaparecido. Y más si fueron miles, ahí tenemos
el ejemplo de las mamás de la Plaza del 10 de Mayo, de allá de Argentina, ahora ya son Argentina. las abuelas de la Plaza del 10 de Mayo. Pero eso no sucedió, sin embargo, se crea una tendencia muy interesante para que grupos de izquierda, grupos antimilitares, señalaran durante muchos años un ejército asesino represor que quemó en los hornos crematorios del campo militar número 1, y me río, no me río por burla, me río por ironía, ahorita les explico por qué, pero que quemaron a estos jóvenes que los fueron a aventar al mar, me refiero a los del 68. Sin embargo, ese discurso se agotó, esa irrealidad se agotó, esa falsedad se agotó. Como breviario cultural solamente, o acotación al margen, los militares no tienen ni siquiera hornos, un servicio de cremación propio, tienen que contratar panteones y este tipo de cosas. Entonces, no hay tal circunstancia, porque lo mismo se dijo con los 43 estudiantes que se cremaron en un horno crematorio que tenía el 27 Batallón de Infantería en Iguala, cosa que pues no es así. Para mí Ayotzinapa se convierte en el nuevo 68. Es decir, una combinación de factores. En el caso de Ayotzinapa, porque en el caso del 68 no había un factor criminal o una incidencia criminal, había una incidencia ideológica, política, quizá económica. En el caso de Ayotzinapa sí hay un factor muy importante primario de criminalidad, de crimen. Un hombre como José Luis Abarca, como su esposa, familiar de un gran grupo criminal del país, y simplemente se juntó este factor, una colusión policíaca con la policía de Iguala, documentado y comprobado, con la policía de Cocula, que generó esa circunstancia de esa noche de 2014. ¿Qué participación tuvieron los soldados? Y esto está comprobado, y está comprobado en función de los delitos por los cuales están acusados los 4 presos que se tienen hoy por el tema. Están en proceso por delincuencia organizada y por desaparición forzada. Pero cuando uno, y tengo el expediente, con mucho gusto lo comparto, cuando uno estudia el expediente y se pregunta dónde estuvo la delincuencia organizada en el caso del general Rodríguez Pérez, es por este testigo protegido que vive en Polanco, por cierto, por ahí algún día lo van a ver caminando, que era el Gil, un líder del grupo de Guerreros Unidos, confeso él como responsable, Alejandro Encinas, por una negociación que tiene con un grupo criminal que se supone le iban a decir dónde estaban los cuerpos o los huesos. Saca al Gil de la cárcel, saca a otros 3 personas involucradas en el tema, mismos que murieron a la semana. Esto está documentado por Alejandro Encinas, no por mí. Este hombre, testigo colaborador, o el criminal Gil, hoy testigo colaborador Juan, es el que inventa esta circunstancia donde dice que el general Rodríguez Pérez detiene a un delincuente del grupo de Guerreros Unidos, pero que no detiene al líder. El día que está documentada esa declaratoria, ese supuesto líder que no se detuvo llevaba 1 año preso. Entonces no se puede justificar el dicho del testigo. La desaparición forzada de los otros 3 militares, de un capitán, un teniente y un sargento, está basada en el refugio que buscaron 21 estudiantes en una clínica Cristina, allá en Iguala. Venían 2 estudiantes heridos, buscan refugio en esta clínica. Llega el capitán Crespo, pide sus nombres, quiere ayudar, toma una foto, pero todos esos muchachos hoy están vivos, afortunadamente. O sea, no hay desaparición forzada por este caso. Concluyo diciendo a la pregunta que me haces, es que más allá de generar una justicia real para las familias de estos jóvenes, quizá también una justicia para muchos mexicanos que adoptaron el tema como propio y que lo siguen adoptando como propio.
Lo que se generó nuevamente es una politización, es decir, el presidente y Alejandro Encinas, hay que decirlo así, Alejandro Encinas es uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, ha permitido que se vuelva a generar esta vía de que por ser soldados, o esta tendencia de que por ser soldados necesariamente tienen que ser culpables, de que por ser soldados pueden matar a 6 estudiantes, que esto no están en la cárcel por la muerte de los 6 estudiantes, no están en la cárcel por la desaparición de los 43 estudiantes, disculpen la redundancia, por los 43 estudiantes desaparecidos. Están por los 21 estudiantes que hoy están vivos. Y esto ya está documentado por el equipo legal de los militares. Es decir, hay una injusticia, sí, no lo hago personal, pero hay una injusticia, sí. Porque necesariamente el militar tiene que ser culpable, la respuesta es no. Ya lo vimos en el 68. Claudia Sheinbaum, cuando toma posesión como jefa de gobierno, desaparece el cuerpo de granaderos porque dice que la demanda de las víctimas del 68 era porque los granaderos habían matado a los jóvenes. O sea, ya no los soldados, ahora eran los granaderos. Insisto, el documento me parece que es público, el de Juan Velázquez, en aquella defensa que hizo Luis Echeverría, solamente las 43 familias fueron a buscar a sus hijos jóvenes y les entregaron los cuerpos. Es decir, sí los tenían. No hubo desapariciones, no hubo un acto militar, como están diciendo ahorita con Ayotzinapa, que los metieron a 6 cuerpos o a 6 jóvenes vivos, al 27 de infantería. No están detenidos por eso, no están procesados por eso. Están procesados porque Alejandro Encinas no puede encontrar una verdad diferente a la que ya existía. Y esa es la parte lamentable. Concluyo con eso. Gracias, Juan. Pues bueno, se siguen acumulando. Gracias. Se siguen acumulando las preguntas. Voy a dar la palabra, son tres preguntas más. Creo todas están muy interesantes. Vamos muy bien en tiempo, si nos lo permite el auditorio y por supuesto nuestro expositor. Todavía tenemos tiempo para esta sesión y como les decía, es una charla amistosa y es muy bueno empezar los viernes así, con algo interesante. Entonces, si estás de acuerdo, Juan, continuamos. Excelente, adelante. Perfecto, bueno. Hay una pregunta de Mariel Velázquez, posteriormente de María Torres, que nos acompaña aquí, es una gran abogada de una gran compañía constructora en México, muy importante, y Lucía Villalón, que también tienes, Lucía, ahí algún toque dirigido a la contratación gubernamental. Pero adelante en ese orden, Mariel, María y Lucía, por favor. Gracias, buenos días a todos. Primero que nada, creo que esta ponencia está siendo muy interesante. Y bueno, mi pregunta va encaminada un poco a lo que se comentaba anteriormente y es relacionado con el tema del aeropuerto del AIFA. Entiendo completamente que los militares tienen gran experiencia en temas de materias de infraestructura y justamente me parece que, tal como lo mencionó, el aeropuerto AIFA es el primero de tipo comercial en el que pues estarían involucrados, ¿no?, en la construcción. Y bueno, también entiendo que los militares tal cual y como parte de del desarrollo de sus actividades diarias, pues quizás han construido rampas de aterrizaje o aeródromos o algún tipo de infraestructura que tenga que ver relacionado con helicópteros, aviones del ejército y demás. Sin embargo, mi pregunta surge un poquito en relación a, pues sí, justo qué garantía tiene el gobierno mexicano de que dicho aeropuerto pueda operar de acuerdo a todas las condiciones de tipo comercial, ¿no? Con todas las reglas y con todas las especificaciones con la que debe de contar tal cual un aeropuerto comercial. ¿Los militares están plenamente capacitados para ellos? O digamos, ¿cuál es como el enfoque que ellos están siguiendo para el tema del AIFA? Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, bien lo mencionas, nunca habían construido un aeropuerto comercial. La propia base aérea de Santa Lucía, que era el corazón estratégico aéreo del país, pues la construyeron los militares. Una gran cantidad de aeropuertos militares en diferentes puntos del país no tenían el tamaño que tiene el AIFA.
no es lo mismo una operación aérea militar que una operación aérea comercial. Sin embargo, sí se basaron en normas internacionales, no se han, está ya auditado y certificado el aeropuerto, solamente falta un equipo, es una cámara, vale como 400 millones de pesos, se los paso por si saben de alguien. Nada más. Yo no tengo nada que ver, yo nada más soy un especialista, pero me entero de cosas. Hay una cámara que se pone al final de una pista, que es la que hace que los aviones bajen con mayor seguridad. Eso es lo único que le falta para poder ser internacional o para poder llegar a esta infraestructura. Amén de la categoría 1 que perdimos, que esa no se perdió por la parte militar, esa se perdió por otras cuestiones, o sea, no se perdió por el AIFA, se perdió por Benito Juárez, se perdió por ciertas cosas. Sin embargo, sí existe esa garantía, porque recordemos, y esto sí, no sé si lo mencioné, el militar está sujeto a 2 leyes, a la ley de justicia militar y a la ley civil. Estoy tratando de recordar el año donde un militar puede ser juzgado por haber cometido como militar un acto en contra de un civil. Entonces tiene que pagar primero ante la justicia que lo reclame primero, es decir, si la reclama la militar, pero terminando su condena en la parte militar, tiene que hacerlo en la parte civil. Entonces sí le piensa mucho un militar para hacer algo indebido, para no cumplir con una norma, con un estándar. Por eso mencionaba yo la gran oportunidad que tienen los oficiales mexicanos en poder visitar el mundo como agregados, con intercambios escolares, académicos, militares, conocer una serie de cosas. En este caso está completo, está certificado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como eso. Falta esta cámara para que puedan ser más seguras las operaciones, sí, pero lo que más bien falta es de comunicaciones y transportes pueda lograr regresar a la categoría 1, que no lo ha logrado. No sé si con esto respondo tu pregunta. Creo que está en mute, Mariel. Sí, muchas gracias. Gracias, Mariel. Gracias, Juan. Adelante, María, y posteriormente Lucía Villalón, por favor. Bueno, buenos días. Buenos días. Sí, como decía el licenciado Sergio, nosotros pertenecemos a una constructora digamos, con algo en común. Nosotros sí sentimos un profundo amor por nuestro país. Y mi pregunta es, ahora en esta juventud tan indiferente a tantas cosas, ¿cómo logra el ejército que nazca este patriotismo, este orgullo? Porque antes las mamás mexicanas que tenían un hijo en el ejército eran, bueno, wow, ¿no? Ahora, no sé si ustedes están trabajando como algo de mercadotecnia. Para nosotros ha sido un poco más difícil porque de verdad las capacitaciones en jóvenes es difícil meterles esa idea y que nazca ese sentimiento, pero a nivel país, pues me imagino que es muchísimo más aún, ¿no? Totalmente. Es una situación muy extraña. Cada año, o cada inicio de ciclo lectivo en el Heroico Colegio Militar, para que se den una idea, llegan entre 10 y 12 mil jóvenes por voluntad a quererse inscribir. Obviamente no se les puede dar cabida a todos, aproximadamente se quedan como unos 1,200, 1,500 para que se gradúen como 300, 400. Y no porque se depuren. Esta vocación de servicio a la patria es muy difícil. Insisto, habría que estar ahí para comprenderlo, pero sí logra esa doctrina militar, el término es doctrina militar, poder imbuir a un joven a amar a su país, poder imbuir a un joven, adoctrinarlo, que no, para mí no tiene una connotación negativa, tiene una connotación positiva, porque ese adoctrinamiento militar ha existido desde los anales de la historia. Poder lograrlo es muy difícil
Sin embargo, aquí viene lo que todos los ejércitos o la gran mayoría de los ejércitos del mundo le devuelven a esa persona. En primer lugar, le dan profesionalización, le pagan bien, le dan una seguridad social que, insisto, ningún funcionario público en este país tiene. La medicina militar en este país es muy reconocida. Los hospitales, las clínicas militares, el Banco del Ejército, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. A ver, María, no quiero ser superficial o no quiero sonar como algo cínico. Es decir, tu inquietud es completamente natural y loable. Lo hacemos con los hijos. Intentar que sean buenos mexicanos, que quieran a su país, que no odien a su país, que no odien a los mexicanos. Por eso hablaba de la cohesión que este gobierno no le da a nuestro país, y las Fuerzas Armadas se supone que es una de sus principales actividades, lograr la cohesión, la adhesión entre los mexicanos. Y cuando escuchamos que el hombre va a ir a marchar el 27, cuando los presidentes en este país no marchan, pues ahí nos damos cuenta de la división que está provocando contra los que sí fuimos a marchar el domingo pasado. Ese adoctrinamiento militar lleva al joven a entender que el país lo necesita. Y en realidad sí los necesitan. Bueno, no nada más a los militares, los necesita a todos. Pero que sí lo necesita y que le va a dar las herramientas y le va a dar la capacitación y le va a dar una vida profesional y personal de largo plazo, una ruta profesional de largo plazo. Esa es la diferencia, por ejemplo, con los policías. La ruta profesional de un policía municipal es de 2 años. O sea, esa es la garantía que tiene de tener ese trabajo. La ruta profesional de un policía estatal es de 4 años y medio, 5 años. 2 de cada 3 policías en este país jamás ascienden en su carrera policial. Cuando en el ejército, en la armada, en la fuerza aérea, tienes ese concurso de promoción para ascender. Es decir, es la única institución que un egresado de sus escuelas militares tiene la oportunidad de ser secretario de la Defensa o secretario de Marina. Esto también se les imbuye mucho a los jóvenes oficiales. A las tropas se les da una vida diferente. Les repito, no tenemos soldados ignorantes en este país, me refiero a las tropas. No tenemos al soldado marihuano de los años 50, 60, que apenas sabían leer y medio escribían. Hoy no tenemos eso. Hoy para aceptar a un personal de tropa, mujeres o hombres, por lo menos deben tener la secundaria terminada, por lo menos. Entonces, es una tarea titánica, sí. ¿Ante qué? Ante campañas de desprestigio en contra del ejército. Ante esa, insisto, machacar, generar la idea o la tendencia de que por ser soldado eres malo, por ser soldado eres violador de derechos humanos, por ser soldado eres asesino, por ser soldado estás aliado con el narcotráfico. Cuando se demuestra lo contrario en esta doctrina militar es cuando el joven lo cree. Específicamente es un tema diferente al de cualquier otro adoctrinamiento social para un joven, pero esto es lo que básicamente hacen, o a grandes rasgos lo que hacen los militares. Gracias, Juan. Lucía, es un gusto tenerte. Lucía Villalón es nuestra subcoordinadora de la Comisión de Derecho Administrativo que preside o que coordina la doctora Silvia Rocha, que también aquí nos acompaña. Y Lucía también es una gran conocedora, evidentemente, de los temas de contratación gubernamental y obviamente de la estructura y de los temas jurídicos del derecho administrativo. Por favor, Lucía, adelante. Muchas gracias, Sergio. Y antes que nada, Juan, qué maravillosa plática. La verdad es que es un tema pues, bien actual e importante. Mi pregunta va más dirigida al tema pues, real, o sea, lo que estamos viviendo hoy por hoy, y no sé si realmente esté impactando, pero vaya, no sé cómo se ve a sí mismo el ejército con este papel tan importante que ha tomado como contratista a nivel federal, o sea, está teniendo un porcentaje o contrata un porcentaje pues bien relevante, no sé si él o a través de terceros, pero bien relevante del presupuesto. Y por otro lado,
cómo se ve a sí mismo, o sea, cómo se ve él en su papel como gran contratista frente al mercado nacional o internacional. ¿Tiene conciencia de ello? Y la otra es, como en el caso de Pemex, que es también un contratista importante, tiene su propia ley de adquisiciones, en este caso, ¿cómo, vaya, es sensible al tema? ¿O está pensando irse a un esquema particular? Porque ahorita lo siento un poco en el limbo, o sea, está en una ley, pero tiene la suya, no obstante, pues ahí te encargo que sea una inconformidad o un proceso de inhabilitación y que venga la SFP y la audite y la ACF y pues es la defensa, ¿sabes? Entonces, eso es como ver tu punto de vista, ¿no? Mil Están muy gracias. conscientes, no, al contrario, gracias a ti, están muy conscientes de lo que es su papel, más que como un constructor, como una respuesta, una fortaleza institucional, que es lo que siempre han sido las Fuerzas Armadas. Es lo que le da fortaleza a las instituciones de este país. Por eso hace rato hablaba de que no se critica cuando hacen trabajos de protección civil o de salud, de educación, de reforestación, planes de alimentación para ciertas comunidades. Lo tienen perfectamente claro. También tienen perfectamente claro, y esto poco se habla, de que el presupuesto para la Secretaría de la Defensa como tal no ha crecido. Ha crecido el presupuesto por la parte de la construcción, pero eso no le genera un beneficio a la Secretaría de la Defensa. Es un beneficio económico. Ha crecido su presupuesto por la Guardia Nacional, que tampoco le genera un beneficio económico a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, el soldado no está ganando más dinero. Hace rato lo dije, se autorizó una ampliación de la planta laboral, de la planta humana. Ahorita lo recordé bien, son 14,000 plazas las que se supone que se van a dar, que van a ir a Guardia Nacional, no van a ir a la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, sí existe esta dualidad de pensamiento, de sentimiento, de realidad, de lo que ellos saben que no pueden ser, de que saben que pues los utiliza el gobierno, pero que así debe de ser. Es decir, el proyecto del aeropuerto Felipe Ángeles no es un proyecto ilegal. O sea, no hubo una ilegalidad en ello. Si va a haber ilegalidad, seguramente se van a encontrar en la compra de materia prima, de contrataciones que tuvo ese aeropuerto. Seguramente sí, fue una obra muy grande. Y fue una obra donde la mayoría de los proveedores no eran de la Secretaría de Defensa Nacional, sino del propio gobierno de la República. Entonces, sí está en su conciencia lo que hicieron, pero también esto es importante. No puedes ser ejército si no aprendes de tus errores. Recordemos esta frase que, aunque trillada, me gusta, que no aprende sus errores está condenado a repetirlos. Y un militar no se puede dar el lujo de volver a repetir un error. Es decir, si algo pasó en el 68, regreso a esa parte social, pues no va a volver a pasar. El presidente Fox le ordenó a su secretario de la Defensa, el general Vega García, que fuera a desalojar la Universidad de Oaxaca. Y simple y sencillamente el general Vega le dijo, sí, señor presidente, deme la orden por escrito para que la responsabilidad sea suya, porque yo tengo que obedecerlo. Esto es interesante. Claro. Obviamente no lo hizo. El presidente Peña le ordenó al general Cienfuegos, su secretario de la Defensa, que el GIA interrogara a los militares, cuando no tenía ni siquiera una representación legal este grupo de expertos. Sí. Por eso saben bien el error que ya no tienen que cometer. Bien lo mencionaste, están en un limbo en materia de contratación. Han hecho muchas adjudicaciones directas que no tuvieron que haber hecho. Van a aducir seguridad nacional y sobre todo el tema del COVID. Ahí hubo una gran cantidad de recursos que se adjudicaron de manera directa. Efectivamente, no es una... tiene sus reglas y sus normas las compras que tiene el ejército, pero no son compras que se pueden considerar como civiles. Mi sentir, lo que he recogido, y siento que estamos en una buena charla,
con toda la secrecía, y que espero que lo que les esté yo compartiendo sirva sobre todo para recobrar una confianza en un instituto armado que es permanente, que está por el país, pero que ya entendió que no debe de estarse metiendo, y esta es la parte importante, en este tipo de proyectos. No se van a volver a repetir este tipo de proyectos, no. Aún y a pesar de que es muy posible que Morena siga gobernando del 24 al 30. Pero aquí la experiencia militar, el grave error del presidente fue haberlos metido en la política, politizado las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen que ser apolíticas. Tienen que generar condiciones para que haya política, pero no pueden meterse en política. Y esto ya lo entendió el secretario de la Defensa después de lo que vimos, y ustedes lo vieron en el Senado de la República hace 3 semanas. Sí. Lucía. No, muchísimas gracias. De hecho, me quedo con la última parte, es decir, mi segunda pregunta era y pues entonces ya vamos a tener un jugador más, o ahí nos quedamos. Tu respuesta es, vaya, en este tema de transición es momentáneo, viene el 24 y vaya usted a saber quién gane, ¿no? Pero ya no va a ser el ejército lo que es ahora, sino va a retomar No, otro y te ¿no? comento a ti y al Qatar, grupo, Lucía. No, y te comento a ti y al grupo, vale la pena comentarlo. A ver, en primer lugar, a los militares no les interesa gobernar. Es decir, no les interesa ser alcaldes, gobernadores. Se anda diciendo ya por ahí que el general secretario va a ser el candidato a la presidencia. No. Se habla de que a los militares se les ha aumentado el poder. Los militares siempre han tenido poder y lo van a seguir teniendo. Y déjenme ser disruptivo. Y puede ser en un determinado momento que tengan más poder que un presidente de México. Pero ¿cómo han usado el poder los militares en este país? Para derrocar presidentes. Déjenme hacerlo positivo. Los militares han puesto presidentes. Los presidentes los elige el pueblo. A López Obrador lo eligieron 33 millones de personas. No fue el ejército. Y el ejército lo sabe. Y no quieren ese poder porque con el que tienen es vasto y es suficiente. Un poder que se usa en favor de la gente, ojo. Por eso insisto yo en reconceptualizar la militarización, ese concepto de la militarización. Militarizar es que no haya un reconocimiento por parte del ejército de sus gobernantes. Militarizar sería poner a toda la sociedad en una disciplina militar. Toques de queda, sin congresos evidentemente, sin poder judicial, sin gobernadores. Eso es militarizar. Y eso se da a partir de un golpe de Estado. No puede haber militarización si no hay un golpe de Estado. Y en México ni lo de Victoriano Huerta fue golpe de Estado. El México moderno no ha tenido ni siquiera el riesgo de un golpe de Estado. Porque los militares saben que este poder que tienen, que es, insisto, vasto y suficiente, no se debe de usar en contra de la gente. Porque esa es la base de su poder. Así es. Recordemos que la Marina y el Ejército son las instituciones hoy de mayor nivel de confianza en la sociedad. No lo digo yo, lo dicen todas las encuestas. Sí. Creo que es interesantísimo lo que nos acabas de decir. Gracias, Lucía, por tus preguntas siempre atinadas. Quisiera darle un dato al foro. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año tiene estoy hablando en números gruesos, ¿no? 8.2 billones de pesos, ¿no? De esos 8.2 billones en el gasto total, la Secretaría de la Defensa Nacional por ahora en el proyecto de egresos trae 111,000 millones. Es mucho, sí, como dice Juan, no todo es para ellos, pero sabemos los que nos dedicamos a la contratación gubernamental que eso implica un gran pedazo que se va en contratos públicos, que desde el punto de vista jurídico nos preocupa por temas de transparencia, etcétera. Se aduce a cada rato el tema de la seguridad nacional para no mostrar ciertas cosas y ya se ha hecho, digamos, un abuso, se ha abusado, ¿no? De la figura de seguridad nacional. Entendemos muy bien que seguridad nacional es no conocer un contrato de los radares que compra el ejército para ponerlos en la península de Yucatán y monitorear el trasiego de drogas en el Caribe. Eso es seguridad nacional. Pero seguridad nacional para conocer los rieles que compraron y a qué precio, o los contratistas, pues como que no se justifica, ¿no? Desde el punto de vista de la razón jurídica. Pero
dimensionando, de esos 8.2 billones, la Secretaría de Defensa tiene programados para el siguiente año 111,000 millones. Infraestructura, comunicaciones y transportes, que es nuestra exsecretaría de comunicaciones y transportes, que hoy de infraestructura hace menos, de comunicaciones menos y de transportes también, tiene nada más 77,000. Pero esos 111,000 de la Secretaría de la Defensa, contra lo que tiene la Secretaría, voy a leerlo, del Bienestar, del Bienestar tiene 408,000 millones. Entonces, si lo quieren ver así, el mundo contractual, en términos de peso, anda en otro lado también. Es decir, la Secretaría del Bienestar tiene 4 veces más presupuesto asignado que la Sedena, y la Secretaría de Educación Pública también. Y permítame decir algo, Sergio, porque es bien importante. Sí, Juan. El 68% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa es para haberes y pensiones. El 68%, ¿eh? Es decir, es para pagarle a los soldados y para pagarle a todos los militares retirados que, como han llevado una vida sana, el promedio de vida de un hombre en el ejército, un hombre militar, es de 89 años. O sea, hay que mantener 89 años o hasta los 89 años. Por eso su sistema de pensiones es tan alto que se lleva esa gran parte del presupuesto de la Secretaría de la Defensa. Esto poca gente lo sabe. Entonces, alguna vez lo hemos platicado con Juan, con Carlos Matute en otros foros, con Silvia, con Lucía y todos los demás participantes de aquí. Una cosa es ese recurso público presupuestario que vemos allí, que es mucho, por supuesto, y otra cosa son también recursos que no son de carácter presupuestario y andan por ahí en el mundo de la contratación, en el mundo de la ejecución de los proyectos, y otro es el de las decisiones políticas, ¿no? Hay un mundo todavía mucho más vasto y más grande de uso de recurso público que quizás no vemos con tanta claridad. Y por supuesto, el rol de las Fuerzas Armadas como cuerpo, y como lo hemos platicado, Juan, como cuerpo permanente del Estado mexicano, va a seguir estando y es una institución realmente permanente en nuestro país. Y creo que hay que verla así y no estigmatizarla, desafortunadamente, por los vaivenes políticos que tenemos ahora. Alguna vez jugábamos con una elucubración jurídica con Juan y decíamos, si jurídicamente en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal desapareciéramos la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas siguen existiendo. Y podrán seguir actuando y tendrán facultades y dependerán de un solo comandante supremo, que es el presidente. Adelante. ¿Hay más preguntas? Pues bueno, creo que, Juan, no sé, si quieres cerrar con algo. Creo que para variar, estas sesiones de viernes por la mañana han sido muy interesantes. Pues bueno, con expositores de lujo como tú y sobre todo creo que todos los que estamos en este foro, te agradecemos la claridad y sobre todo la franqueza con la que nos has platicado las cosas, sin filtros, con mucha responsabilidad, como bien lo has dicho, pero sobre todo en un foro de amigos que es el de la Barra Mexicana de Abogados. Juan, no sé si quieres agregar algo. Sí, en los años 50, un teniente coronel francés, Jean Puget, escribió un libro que se llama La Guerra Cruel, honor a los combatientes. Y hay una parte del libro que aplica perfectamente para todos los tiempos. En los ejércitos hay grandeza, pero también hay servidumbre, y esa es la parte real de los ejércitos. Jean Puget menciona que la victoria o la derrota son un tema de la nación, pero la victoria solamente le pertenece a la nación, al soldado solamente le pertenece la derrota. Y esto sí es interesante. La victoria o la derrota son parte de la política de la nación. Es decir, es el resultado de una política de nación, y no necesariamente estamos hablando de guerras. Estamos hablando del resultado que puedan dar los ejércitos a sus países. Sin embargo, no importando si hay una derrota o si va a haber una derrota, que yo creo que sí la va a haber, una derrota política, el presidente va a intentar culpar a las Fuerzas Armadas, esto es una percepción mía, sobre todas sus incapacidades, y no nada más las de él, sino de todos los funcionarios que lo rodean. Pero como todo se ha puesto en manos de los militares, estoy teniendo una proyección de que va a culparlos
Pero para los militares eso no es lo importante, para los militares es lo que la patria es. Y esta patria para los militares es buena y se están sacrificando por ella. Hay que conocerlos más, insisto, no defenderlos. Yo les agradezco mucho su tiempo y su paciencia en esta mañana de viernes. Juan, pues no me queda más que a nombre de todo este foro, de nuestros colegas y sobre todo invitados que también han venido de otros lados, no nada más de la barra, una vez más, agradecerte tu tiempo, tu franqueza, y la forma en la que has estado en nuestra sesión. Perdón, Silvia, no vi tu mano levantada. Ah, bueno, son aplausos, perdón, aplausos de Silvia, aplausos de Carlos Matute. Gracias, muchas gracias. Estuvo buenísima. Muchas gracias, muy amables. Muy agradecidos y tengan ustedes muy buen fin de semana. Gracias. 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 Hasta luego. Buen fin de semana, muchas gracias. Gracias, hasta luego.